¿ok? Lo que sí se les va a exigir mucho, primeramente de parte de Elohim y segundo de parte mía, como cabeza representativa de lo que estamos haciendo, amados hermanos, es mucha integridad, que haya mucha sinceridad de corazón, que si en algún momento usted está pasando por alguna dificultad, alguna situación, o si en algún momento que puede suceder, usted le falla al Padre Eterno, tenga toda la sinceridad del caso como un verdadero israelita y se acerque y me diga, pastor, me presentó esta situación, eh, no voy a poder estar en la oración esta semana o dependiendo pues la situación o la gravedad del asunto, si fuera de esa manera, pues ya veríamos hasta qué punto pues toca darle una pausa por un tiempo o tocaría verdaderamente retirarlo. Prácticamente ustedes van a ser parte de las atalayas del pueblo de Israel en este punto geográfico de parte pues de esta congregación, de este ministerio con el cual le servimos al Padre Eterno en este lugar. El Padre Eterno nos va a instar a caminar como Él pide en su palabra. Como dice la palabra, pues un ciego no va a poder guiar a otro ciego, pues si yo estoy así como se dice el cuento ante la presencia del Padre Eterno, ¿cómo voy a hacer intersección por otro? ¿Cómo voy a orar por otro? Así que esto nos va a exigir mucho, amados hermanos, nos va a exigir mucho y es la integridad, es la lealtad al Padre Eterno, la sinceridad en cada una de mis palabras y tengo que sentir esto, estar en este grupo, tenemos que sentirlo de corazón. ¿Qué es sentirlo de corazón? Que te duelas por tu prójimo, que te duela ver a tu prójimo mal, que te duela ver pecar a tu hermano, que te duela de verdad y que tengas esa facilidad para con ese dolor, con esa situación que sientes, porque ves que tu hermano como que quiere y no puede, y que tú tengas la fuerza, porque tú estás caminando como se debe caminar, y aparte de eso tienes la fuerza para pedirle al Padre Eterno por el que necesitemos pedir en su momento. Algunos van a pedir oración por muchas cosas, por sanidad interior, por alguna enfermedad física, por algún problema familiar, por trabajo, por economía. Y la idea de estar haciendo estas capacitaciones, amados, es que podamos entender cuál verdaderamente va a ser nuestro rol y hasta qué punto verdaderamente tú y yo podemos ir y hasta qué punto verdaderamente no podemos. Hay personas que nos van a pedir oración y sabremos que por eso no podremos orar. Pero tenemos que tener el conocimiento para saber de qué manera orar para buscar el favor de Elohim ante tal situación y ante tal persona. El desconocer este tipo de cosas es lo que se hace perder tiempo, se hace perder oración. De pronto usted puede estar clamando y metido en la presencia del Padre y aún llorando ante Elohim por tal situación, por tal petición. Pero resulta de que por X o Y puede ser de la persona, un pecado oculto que haya del otro lado, que sea de parte del Eterno lo que se esté viviendo. No vamos a poder orar de la manera que se necesita, entonces vamos a perder eso que hubiéramos podido estar orando por otra situación o otra persona. La oración es excluyente, no veámoslo desde ese punto de vista, sino más bien estratégica. La oración debe ser estratégica. ¿Para qué? Para que surta efecto. ¿Cuántas oraciones cada uno de los que estamos aquí hemos podido hacer? Posiblemente todos los que estamos aquí somos de oración y sacamos cierto tiempo para orar, pero ¿cuántas oraciones has hecho? Y empieza a hacer remembranza de pronto en alguna situación, en alguna petición o en alguna postura, sea para ti o para un tercero. Has orado y orado y orado. Y número uno, se ha demorado la respuesta. O número dos, no la has visto la respuesta. Entonces empieza el sinsabor, empieza uno a querer llenar ese vacío y decir, bueno, de pronto no era la voluntad del Padre,
De pronto no era el tiempo del Padre. ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que no sé? Es por eso de que deseamos, conforme el Padre Eterno nos lo permita y así lo pueda establecer el oír, podamos aprender algunas herramientas básicas que Él mismo nos da a la luz de su palabra. Como ustedes lo han visto, siempre nos debemos caracterizar porque todo sea a la luz de las Escrituras. Sé que cada uno de ustedes, mucho tiempo atrás, aún desde antes de conocernos, han sido personas de oración, de intersección, de metérsele al Padre. Entonces, cada uno también va a poder aportar. He tenido esta experiencia, en algún momento viví esta situación, en algún momento hice esta oración y la respuesta fue inmediata. En algunos momentos he hecho oraciones y verdad, no veo resultados, porque la idea es que nos integremos en conocimiento. No me las sé todas, el que es el único que se las sabe todas es nuestro amado Elohim. Posiblemente ustedes me hagan alguna pregunta y yo les puedo decir, no lo sé, porque es válido también, por eso les digo, no me las sé todas, pero sí sé que el Padre Eterno nos va ayudando en el camino a resolver cada una de las dudas e inquietudes que podamos tener. Entonces, vamos a hacer una introducción a este tema de lo que es la oración. Vamos a ver un poquito a profundidad qué es la oración, vamos a ver un poquito a profundidad qué es la intersección, vamos a ver cuál es el verdadero ayuno, porque a veces, ay, voy a orar, voy a ayunar y estoy ayunando, voy a ayunar y estoy ayunando, pero resulta que la palabra me dice que para yo poder ser esa persona de ayuno e intersección, yo debo cumplir con unas características, que si no cumplo con esas características, mi ayuno fue en vano, mi oración fue en vano. En algún momento podamos programar algunas vigilias, cuál es el sentido verdadero bíblicamente de hacer una vigilia, porque posiblemente tenemos muchos de estos conceptos como nos los enseñó el sistema tradicional religioso de donde venimos, o no todos o la mayoría. Entonces, es lo que ha sucedido en este camino, que nos ha tocado desaprender para aprender en obediencia a lo que el Padre Eterno verdaderamente había estipulado por medio de su palabra. Amén. ¿Alguna pregunta hasta el momento o vamos claros? El silencio. Vamos bien, pastor. Eso, el silencio es un no, o sea que no hay preguntas. Tranquilos. Listo, entonces, los que deseen tomar nota, los que deseen, por eso les pedí que ojalá tuvieran un cuadernito, un lapicero, obviamente su Biblia por allí, porque vamos a tomar algunos versículos en su momento para que podamos darle peso y soporte a lo que vamos a estar hablando, amados. Amén. La oración es el tema principal. Vamos a ver que alcanzamos a hablar un poquito. Listo, mis amados. La oración, todos sabemos que orar a Elohim es la manera más directa para que cada uno de los creyentes, pero aquí recuerden que ya hablamos es del creyente obediente. Acuérdense que ya este camino hablamos es del que obedece las escrituras, del que obedece la palabra. Entonces, orar es la manera más directa para que cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Elohim, se comunique con su creador. Este es el principal punto que siempre debe haber en nuestras vidas. En nuestras vidas siempre debe haber esa comunión. Así que es la manera como comunicarnos con nuestro hacedor de maravillas, con nuestro Padre eterno, con nuestro creador. Por eso, además de las oraciones que se hacen en la mañana y en la noche, que lo básico de la oración es que tú te levantas y oras con el Padre eterno, le das gracias a Elohim porque te permite abrir los ojos, porque tu alma está en tu cuerpo, porque es un día más que el Padre eterno nos está dando, nos está permitiendo respirar y bueno, XY. Y la oración de la noche antes de acostarnos, dándole gracias a Elohim por lo bueno que fue con nosotros, porque nos preservó, porque nos guardó, y etcétera. Estos son los dos puntos más básicos de la oración de la mañana y la oración de la noche. Oramos en muchos otros momentos,
como cuando leemos la Biblia. Entonces usted hace la oración para que el Padre Eterno le dé entendimiento, le permita ver la luz de su palabra. En los servicios, que cuando estamos en la congregación, hacemos ya oraciones múltiples, hacemos oraciones grupales. Cuando estamos en nuestro Shabbat, cuando vamos a la apertura de Shabbat, hacemos también nuestra oración. O sea, la oración de la mañana y la noche son las básicas. Pero si usted en el día va a leer la Biblia, estás haciendo ya otra oración. Si llegó el viernes a la apertura de Shabbat, estás sumando otra oración. Aún dentro del mismo día de Shabbat en el servicio, estás sumando varias oraciones en diferentes momentos y tiempo. Cuando nos encontramos en ciertas dificultades, amados hermanos, sí que se despierta esta sed de orar. Cuando hay alguna adversidad, alguna situación, algún problema, estamos hablando todavía en términos personales e individuales. Entonces se despierta esa sed de orar, de comunicarnos con el Padre Eterno, de empezar a hablar, hoy Padre, por favor, hay esta situación, hay esto. Y queremos buscar esa tranquilidad y ese sosiego en su presencia, en su palabra, en la oración. Pero empiezan a surgir preguntas, amados hermanos. Cuando estamos en estos momentos y cuando hacemos este tipo de oraciones y aún cuando estamos en ciertas dificultades, son nuestras oraciones acordes, preste atención a esta palabra, si puede tome nota, son nuestras oraciones acordes a la voluntad de nuestro Adón. Son nuestras oraciones acordes a la voluntad del Adón. Y va él a molestarse en escucharlas. ¿Cómo así, pastor? La oración que yo haga tengo que hacerla con entendimiento. Por eso lo que vamos a hacer, vamos a estar a partir de hoy oficialmente, vamos a estar organizando las oraciones de aquí en adelante. La hermanita Gloria Alarcón, que está aquí entre nosotros, dijo presente, ¿verdad? Ella nos va a estar ayudando a coordinar el cronograma. Ella me va a estar presentando cronograma de actividades en cuanto a ciertas horas de oración, ciertos días para hacer ciertos momentos de oración, para cuando se vaya a programar algún ayuno, alguna vigilia, para cuando vayamos a estar haciendo intersección. Entonces la hermana Gloria nos va a estar pasando como especie de un cronograma. La idea es que lo podamos acoplar en que todos podamos estar en ese tipo de cronograma. Entonces hay que contar con el tiempo del uno, del otro, ciertos horarios, ciertos espacios, en fin, ya la hermanita nos lo estará direccionando y se estará informando en el grupo que está creado, donde están cada uno de ustedes, y ahí estaré pasando cada una de las peticiones que me van a estar pidiendo y solicitando. Como muchas de esas peticiones nos toca colocar los nombres directos de los afectados, los implicados. Total prudencia, amados hermanos, mucha prudencia, mucho vea. Uy, llegué a la congregación y vi a Julanito, uy, verdad que se pidió esta semana oración por tal cosa y está viviendo tal situación. Tratar de que esas cosas no nos vayan a permear cuando estemos congregados con los hermanos, tener toda la prudencia, toda... Uy, si vieras amor que Julanito, si vieras amor que Julanita, un hermano, una hermana de la congregación, no, nada de eso. Esto tiene que ser un grupo muy cerrado, de mucha lealtad, de mucha fidelidad al Padre Eterno por amor a Elohim y por amor a los nuestros. Porque algunos, para poder pedirnos oración, les va a tocar descubrir ciertas infidencias de sus vidas, cierta privacidad de sus vidas. Obviamente, habrán ciertos puntos de ciertos hermanos que nos pidan oraciones o algo que yo no se los colocaré directo de pronto con nombre propio o con cierta claridad del tema, porque habrán ciertos temas de ya máxima privacidad y por la sanidad del corazón de los que pidan la oración y por la sanidad del corazón de ustedes también, para evitar ciertas situaciones. Así que son nuestras oraciones acordes a la voluntad del Adón, y él se podrá molestar con alguna de nuestras oraciones en las charlas que podamos tener con él. Medite usted en eso.
pero tan raro, ¿por qué se va a molestar Elohim si estoy teniendo una oración con él? ¿Qué cree usted, amados hermanos? ¿Será que Elohim se podrá incomodar por alguna oración que tú hagas sin el sentido correcto? ¿Quién puede aportar algo ahí? Yo creo que sí, pastor. Pues bueno, no había pensado que pronto se molestara, pero sí que de pronto no la escuchara, porque dependiendo con la actitud con la que uno se presente ante él, si de pronto es con reclamo, con arrogancia, o sea, de pronto esas actitudes no son de agradable ante él, porque es que cuando uno va a orar tenemos que tener siempre en cuenta es que ante quién vamos a ir. No es Amén, cualquier persona, ante el rey, ante el amo del universo, y con qué actitud vamos a ir delante de él. Entonces, pienso yo que de pronto algunas oraciones no son respondidas es por eso, porque de pronto la petición no se está haciendo de acuerdo, como dice usted, a la voluntad del Padre. amén, amén, Eso es lo más importante de la oración, porque lo dice la misma palabra ay, no me acuerdo, parece que cuando pedimos algo conforme a la voluntad, Él nos oye. amén, así Primera de es, Juan claro que 5 sí. algo dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, vamos a tener las peticiones que Él nos haya hecho. Amén, así es. Entonces, algún otro hermano que quiera hacer algún aporte? ¿Será que Elohim se puede incomodar o molestar por alguna oración que se esté haciendo? Pastor, yo pienso que también en la posición correcta, ¿no? Porque nosotros también cuando los vamos a presentar delante del Eterno, también tenemos que también presentarlo en unas condiciones adecuadas. Y también, como dice, saber pedir, ¿no? Que la Ajá, palabra nos dice saber pedir como debemos de pedir, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Porque si no pedimos como debemos de pedir, porque si pedimos como debemos de pedir es que vamos a también a tener la respuesta, porque si no pedimos como debe de pedir, como debemos de orar. amén, así es. Muy claro es, claro que sí. ¿Algún Y otro? también, Sí, pastor, que muchas veces estamos orando en contra de su misma palabra. sí, Estamos señor, orando tratando de que los juicios no se den o que las cosas no se hagan cuando así esto es. tiene que pasar. Entonces Sí, muchas señor. veces estamos orando tratando de que Elohim él retroceda o deshaga lo que él ya tiene escrito y lo que está escrito está escrito. Amén, es correcto. Y ahorita decía algo la hermana Gloria y era de que se busca con la oración que Elohim nos escuche. Hay oraciones que Elohim te puede escuchar, pero no necesariamente que porque te la escuche va a ser respondida o vas a encontrar la respuesta a ello. ¿El hermano José va a hacer algún aporte? Pues, pastor, sí, teniendo en cuenta, shalom para todos, teniendo en cuenta pues la regla, ¿no? La regla que es como del intercesor, ¿no? Que conforme a la voluntad del Eterno, es que debemos acercarnos a Él y también tenemos que entender cómo es nuestra actitud, ¿no? Porque la intercesión es colocarnos en los zapatos de esa persona, ¿no? Es Amén, colocarnos en amén. los zapatos de esa persona, acercarnos con esa, sentir verdaderamente esa carga en ese momento, hacerlo con amor y no por una imposición, bueno, porque es que me toca orar, ¿no? Sino verdaderamente acercarnos con una actitud correcta. Así es, Baruch Hashem. La idea está muy clara, la idea está muy clara entre todos y eso es muy bueno para poder entender lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante. Es importante que cada hermano, hermana, entiendan esto que estamos hablando, porque de lo contrario, da igual cuántas veces oremos o durante cuánto tiempo lo hagamos. Tales oraciones no tendrán la aprobación de Adonai Elohim. De hecho, el Adón Yeshua nos daba unas pautas por medio de su ministerio cómo hacer este tipo de oraciones. Yo he sacado aquí 4 pautas principales de un poco de lo que vamos a hablar. Número 1, y algo de esto hablaba en un principio nuestra hermana Gloria, es conocer nuestro lugar cuando vamos a hacer la oración. ¿Quiénes somos cuando vamos a orar? Porque en ocasiones esto se distorsiona. A veces ciertas posiciones, no lo hablo por los presentes, sino que es lo que se genera habitualmente. A veces ciertas posiciones, cierto estatus, cierto conocimiento, parece ser que elevan un poco
el concepto que cada uno debe tener de sí mismo y empiezan a tener ciertas posturas que muy probablemente ante el Padre Eterno no son las adecuadas. Entonces, cuando yo voy a orar, yo debo tener muy claro quién soy dentro de la oración, y dentro de la oración soy el ser creado por Elohim. Quiere decir que la creación se presenta ante su creador. Quiere decir que para la oración el primer punto que tenemos que tener claro es ese orden jerárquico de que Elohim es nuestro creador y yo soy objeto de su creación, para que me puedan entender fácil el concepto. Porque en ocasiones, por lo que le decía ahorita, cierto conocimiento envanece a muchos, eso en algún momento de nuestra vida lo hemos visto, cierto estatus profesional envanece, y en ciertas oraciones se busca, muchos hacen esta posición, se ponen a la par con Elohim, o peor aún, por la postura, por el egocentrismo, por la altivez, como querer cuestionar por medio de la misma oración al Elohim, al creador. Entonces, que nunca se nos pierda ese orden jerárquico, porque si nunca se nos pierde ese orden jerárquico de que Él es nuestro creador y nosotros somos su creación, pues nunca nos vamos a sublevar de posición, sino que siempre vamos a tener una posición de humildad ante su presencia. Por mucho de que estemos en una oración íntima, en nuestro cuarto, al lado de nuestra cama, en ese lugarcito especial que cada uno de nosotros podemos tener para conectarnos con el Padre y poder decir siempre esa posición y procurar esa postura. Número 2, orar a Elohim con sinceridad y honestidad, que es un punto muy principal, importante. Cada uno de estos lo vamos a ampliar un poquitico. Orar a Elohim para hacer su voluntad, que uno de los principales errores que se comete es que se le ora a Elohim para que se haga mi voluntad. Se le ora a Elohim para que se resuelva mi petición, mi situación, mi problema, pero ¿será que eso hace parte de la voluntad de Elohim? Ahí es donde se pierden gran parte de las oraciones. Número 4, orar a nuestro Elohim con esa determinación. ¿Qué quiere decir? Con emuná, con confianza. Pero a veces una oración como que, pues bueno, oro porque sé que le debo orar, oro porque yo sé que Él es el grande, el creador, pero no tengo esa verdadera confianza en que, ¿será que sí? ¿Por qué? Porque oro, pero yo voy y hago lo que yo creo que cómo se va a resolver la situación. No espero la respuesta. Obviamente necesitamos el accionar, pero ese accionar debe ser movido por Él, no por nuestras emociones ni nuestros impulsos. Vamos a leer Lucas, el capítulo 18. Vamos a tomar aquí unos versículos. ¿Quién me los ayuda a leer, amados hermanos? Vamos a tomar aquí unos versículos. Lucas, capítulo 18, para que entremos en el primer punto. Nunca nos podemos perder de esa posición de que Él es nuestro creador. El orden jerárquico tuyo ante Elohim nunca se puede perder, ni siquiera quererte medio ir a igualar. Lucas capítulo 18, ¿ya lo tienen? Sí, pastor. Ayúdame, mi hermano, del 9 al 14, vamos a leerlo muy despacio y con detenimiento. Lucas 18, 9 al 14. Sí. Bueno, dice la palabra, para la Reina, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Pare ahí un momentico, vamos a estar haciendo una pausa. Recuerden que para ir al templo a orar quiere decir que eran del pueblo, quiere decir que podían tener acceso, fuera de que fuera al patio o fuera que fuera al atrio, pero eran dos personas que sabían a dónde tenían que ir a orar. Amén. Continúa, mi hermano. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Adonai, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pare allí, mi hermanito. Pare allí. Entonces, número uno, mis amados. Esta personita, esta primera persona que entra en escena, dice que empezó a orar. Quiere decir que conocía y reconocía a quién debía orar. ¿Cierto que sí? Número dos, miran la postura que él empieza a tener. Dice, doy gracias porque no soy como los demás hombres. La pregunta sería en este momento, ¿será que sí no era así? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que él era ladrón? ¿Será que era injusto? ¿Será que era adúltero? ¿Qué opinan ustedes? No, se estaba enalteciendo ante Elohim cuando Elohim le conocía más que él mismo. Amén. Una actitud de arrogancia. Una actitud de arrogancia. ¿Algo más? Quiere decir que si el hombre no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, quiere decir que el hombre guardaba mandamientos o no. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí, claro, guarda mandamientos, porque es que eso muchas veces pasa, ¿no? Uno piensa que porque uno guarda los mandamientos, Exactamente. entonces es mejor que los demás. Exactamente, claro que sí. Aquí es donde vamos a ir llevando el ejercicio, amados. Claro, posible, es que este hombre sabe dónde está parado. ¿Por qué fue hacia el templo? Sabe la importancia y sabe la connotación tan alta que tiene el lugar donde está yendo a orar. Entonces él está sacando sus virtudes, entre comillas hablo, él está sacando su posición ante el Padre Eterno. Padre Eterno, no he robado, no he sido injusto, no he sido fornicario, no he sido adúltero. Eso es lo que él está diciendo. Le está diciendo, yo guardo los mandamientos. Y esto pareciera que en algún momento, si la persona pierde esa posición, como guardo mandamientos, entonces mira, estoy aquí. Señor, yo lo saludo ya desde esta posición. Y a algunos les hace tanto daño posiblemente obedecer tantos mandamientos que mira, se suben acá. Y sacan pecho. Es que yo hago, es que yo guardo. Es que yo soy el que mejor hago este mandamiento. Esto es lo que está pasando con este hombre en esta escena. Posiblemente guardaba los mandamientos, pero ese guardar los mandamientos, ¿a qué punto o postura lo estaba llevando a hacer delante del Padre Eterno? Se estaba jactando, Señor, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Señor, yo no peco. Aquí estoy delante suyo y no soy como esos demás que la pasan pecando. ¿Estamos o no estamos? Un orgullo religioso, sí, estaba basado en sus méritos. Amén, un orgullo religioso, sí, señor. Pastor, yo creo perdón, hermanito, siga. No, tranquila, sierva. Yo digo, pastor, de que cuando uno pierde la visión de por qué uno guarda mandamientos y el cómo lo guarda, ahí es donde ya sale, como dice el hermanito José, el religioso, la arrogancia religiosa, porque si yo guardo mandamientos por amor a aquel que me salvó, si yo guardo los mandamientos y para mí es un deleite, un honor, un regalo del Padre Eterno, yo creo que el ego no se va a subir, pues digo claro, yo. Claro, total. Lo que pasa es que como cuando usted va cumpliendo mandamiento, usted va sintiendo que usted espiritualmente se va elevando, que ahí es donde viene la contraparte. Por eso se puede llegar a esa posición o esa postura, porque cuando usted va obedeciendo mandamiento y usted va obedeciendo mandamiento y usted va obedeciendo mandamiento, usted va creciendo espiritualmente. Pero resulta que ese crecimiento espiritual, usted cada que va creciendo espiritual, usted tiene que ir dejando la carne acá abajo.
El peligro es que cuando usted tiene este crecimiento espiritual, usted se lleva la carne con usted. ¿Mi hermana va a decir algo? Pastor, pasó como cuando el joven rico le Sí, dice, señor. ¿cómo entrar al reino de los cielos? Le dice Yeshua, cumple los mandamientos y le dice, desde niño los he cumplido. Exacto, así es. Todos los cumplo. O sea que él Todo. no tenía problema. Quiere decir que ya la vida eterna la tenía asegurada. Porque él pregunta, ¿qué necesito para obtener la vida eterna? Y nuestro Adón le dice, guarda los mandamientos. ¿El qué tenía que hacer? Hacerse una introspección, analizarse, irse a analizar conforme la Torá, a saber si verdaderamente guardaba los mandamientos. Y si era así, llenarse de gozo, alegría, exaltar a Elohim siempre, porque ya tenía asegurada su salvación. Pero se puso en esta posición. Ah, no, eso yo ya lo hago. Hubo un punto ahí de como de sobradez, de altivez, y se le puso aquí a la par, eso yo ya lo hago, al punto que mire la respuesta que el mismo Yeshua le dice. Ah, quiere ser perfecto. Quiere decir que se le quiso poner aquí, vea, porque sabemos que el único perfecto es nuestro Adón. Entonces mira cómo Elohim inmediatamente analizó su corazón y le dijo, ah, es que quiere ser perfecto. Se puso aquí, vea. Si hubiera quedado calladito aquí, uy, bueno, Señor, muchas gracias por tu respuesta, bendíceme, y haberse ido, ya la había hecho. Pero inmediatamente, como guardaba mandamientos, y el mismo Adón le dijo, guarda los mandamientos, entonces inmediatamente se le puso aquí, mira. Ah, yo ya los guardo. Ah, es que yo guardo Shabbat, es que yo oro, es que yo ayuno. Y aquí se puso. ¿Por qué? Porque guardar mandamientos nos va a subir espiritualmente y tú lo vas a ver en ti. Tú lo ves como tú vas creciendo. Tú ves todos los cambios y la transformación que va teniendo tu vida, tu pensamiento, tu entorno, porque vas creciendo espiritualmente. Pero el peligro es cuando tu carne no la dejas sacar, sino que va creciendo también conforme tu espíritu también va creciendo ante nuestro amado Elohim. Total, total. Continúa mi hermano con la lectura. Bueno, continúo versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahí lo van viendo lo que estamos hablando. O sea que el hombre iba sobrado. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Adonai, sé propicio a mí, pecador. Amén. ¿Qué pasaría con este publicano en ese momento? ¿Será que verdaderamente se la pasaba transgrediendo los mandamientos? ¿O qué sentía él en su vida, en su alma, en su ser, para presentarse ante Elohim? ¿Cuál sería su posición? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya leyó el 14, mi hermano? No, el 14 sigo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Así Ahí que está la respuesta. ahí está la misma respuesta, claro que sí. Pastor, tengo una inquietud ahí. Cuando habla, bueno, el fariseo, pues yo sé que eso es como un grupo religioso que había en la época, ¿no? Y de hecho eran diestros en la Torá. ¿Y el publicano quién era? ¿Qué tipo de persona? Haz de cuenta que era como una persona que administraba bienes, arrendaba, recibía impuestos. Pero entonces de igual también guardaba mandamientos. Claro, porque es que están en el mismo lugar, están Mm. reconociendo al que es, están yendo al mismo punto. Pero mira la condición, cómo se siente ante el Padre Eterno. Y mira lo que dice la palabra en el verso 14. Este fue justificado. O sea, solo con esa simple oración, si se la pasara transgrediendo, le hubieran tenido que dar la respuesta como se lo dijeron a otro. Has sido justificado, pero vete y no peques más.
Pero aquí lo que encontramos es que esta persona en su oración de humillación de sí mismo se sentía como tan allí, ¿cómo se podría decir? Ante la presencia del Eterno se sentía tan vil, tan humillado, que lo reconocía ante el Padre Eterno. Y dice que ante esa postura fue justificado. ¿Qué premió en ese momento? La honestidad, la sinceridad en la postura. Pastor, cuando hablamos del fariseo, ¿eran los que mantenían en las sinagogas? Claro, claro que sí. El publicano no. El publicano no. O sea, reconocía los momentos de oración, iba y oraba cuando tenía su espacio, iba y oraba, pero se la pasaba en sus asuntos, en los afanes de la vida. De pronto el motivo de la oración del fariseo, como mantenía estudiando Torah, mantenía en la sinagoga, entonces pues uno piensa que porque no tiene la Keilah, Exacto, que porque sí, está señor. guardando Que el porque Shabbat, soy servidor, que porque estoy en ajá. módulo 1, 2 o 3, o que porque hago esto y lo otro. Entonces, esa postura hace mucho daño delante del Padre. Publicano, pongamos que es el hermano que va a los Shabbat, que de pronto a veces le cuesta hasta congregarse porque esto, y entonces ahí sí, pastor, de verdad que sí. Amén, amén, así es, claro que sí. Esto que estamos hablando es muy necesario primero aprenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a tener una postura, nos va a hacer que siempre tengamos una postura correcta ante el Padre Eterno y una postura correcta ante nuestros hermanos, ante el prójimo. En estas citas que acabamos de leer, nuestro Adón refirió esto en parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos. Ah, yo soy justo y saco pecho. Y con esa actitud despreciaba a los demás, lo que les estoy acabando de mencionar. Es fácil ver cómo el Adón aprobó la oración del publicano. Y mire que hubo disgusto con la oración del fariseo. Hubo disgusto, porque lo que refiere el texto, hay un disgusto en esa oración que se hizo, no fue del agrado del Padre Eterno. Ahí podríamos tomar la apreciación de la acción física cuando Caín y su hermano presentaron la ofrenda. Es lo mismo, es muy parecido. Hemos ya estudiado y sabido de que no es que Caín haya presentado lo peor en la ofrenda, eso ya lo sabemos que no fue así, pero es la disposición, porque Elohim en una charla con el mismo Caín se lo dice, es la postura en la que estás, es la condición de tu corazón, en la cual llevas una ofrenda sobrado al altar, ya una ofrenda como que, ay, esta es mi ofrenda y mi ofrenda es mayor y es más bonita y esto, y entonces con la ofrenda estaba menospreciando la ofrenda del otro. Es esa posición, esa postura que a veces en esta carne humanamente se toma y va en contra de lo que verdaderamente el Padre Eterno está buscando, esa esencia, esa perla interna dentro de cada uno. Así que eso se debe a que esta última consiste, la del fariseo, en lucirse y exhibirse. Ah, imagínate tú luciéndote y exhibiéndote ante Elohim, como si él no supiera si tú lo haces o no lo haces. Enumerando sus obras, porque él empieza a decir, no soy esto, no hago esto otro. Y se colocó a sí mismo en una posición muy alta, y ahí es donde está el riesgo. Cuando yo me pongo por acá arriba, cuando mis acciones me hacen colocar por acá arriba, porque estoy colocando una medida, una vara muy alta, que donde venga Elohim a medirnos, a dónde nos puede dejar. Incluso podríamos colocarnos por esas posiciones al mismo nivel que Elohim, como lo acabamos de ver en esta escena. Hacía tratos parecía que estaba haciendo tratos como con Elohim, y quería como el crédito de lo que estoy haciendo. Vea, Elohim, yo no hago lo que están haciendo allá. Yo no hago lo que hace fulanito. Mire, yo hago conforme usted lo ha pedido. O sea, como quien dice, míreme que yo sí hago, como queriendo entrar en una negociación. Pero lamentablemente no poseía ni la más mínima piedad ante Elohim. Y esto es una palabra muy importante para que tú la apuntes y la resaltes. Carecía totalmente de un corazón de reverencia ante Elohim. O sea, el que tú guardes mandamientos, el que tú leas la palabra, el que la entiendas, tenga la facilidad de entenderla
como de pronto no muchos tienen esa facilidad, no te puede hacer colocar por acá arriba, no te puede subir el estatus, no te puede hacer elevar el ego, no te puede colocar, ay, es que yo entiendo la palabra y yo así aplico Torah y yo entiendo más que todos ustedes. No, yo no puedo hacer eso, tú no puedes hacer eso. Porque si no hay esa postura de reverencia, de total reverencia ante Elohim, que es el que nos ha dado su palabra, el que nos dio sus mandamientos, es que nunca se nos puede olvidar que sin sus mandamientos no tendríamos vida. Sin la Torah, todos estábamos muertos en delitos y pecados, así lo dice la palabra. Así que se puso en una posición muy alta. Incluso podríamos decir que quiso ponerse al nivel de Elohim, que quiso confrontar, vea, yo no hago esto, yo no hago, y enumerar sus cosas delante de él. Entonces, la otra posición que pasó, el publicano era completamente diferente, era la otra cara de la moneda. Sabía que era un humilde pecador, se reconoció en todo momento como un humilde pecador. Así que en su oración tenía un corazón de reverencia ante Yuhei Bajei y se desnudaba a sí mismo, reconociendo su propia corrupción y pidiendo sinceramente el perdón de Adonai. Y al final recibió el favor de Adonai y Elohim adoptó distintas actitudes hacia cada uno de ellos, a sus diferentes actitudes hacia él. ¿Qué hizo Elohim? Conforme fue la postura de cada uno, así fue la respuesta para cada uno. Si verdaderamente somos sinceros ante el Padre Eterno, hermanos, si tenemos esa desnudez ante Elohim, sabiendo que Él es el que conoce todas las cosas, si tenemos la facilidad de ser sinceros ante Él, ante su palabra, decirle, Padre Eterno, sé que he claudicado en esto, sé que he menguado en esto, sé que en este mandamiento, sé que te he fallado, sé que, Padre Eterno, ayúdeme. En todo momento esa posición, Señor, en algo sé que de pronto te he fallado, te he pecado, en algo inconscientemente, para que Elohim a sí mismo pueda recibir. Dice que cada uno recibió. Entonces, a veces hay respuestas que no las vemos, y ¿sabes por qué no las vemos? Porque no son lo que tú estabas esperando que fuera. Eso pasa muy comúnmente, amados. El publicano recibió respuesta de su oración. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿qué pasó? ¿Y el fariseo recibió respuesta? También. También recibió respuesta porque la palabra lo dice. Pero posiblemente se fue y Elohim no me respondió mi oración, o parece ser que con esta oración no pasó nada. Y entonces vienen los ayes, ¿no? En el camino, en la semana, en la vida, en las situaciones, en los problemas, en el trabajo. Vienen los ayes y no se entienden. Pero a veces con una mínima mala postura en tu oración ante el Padre Eterno, posiblemente recibes respuesta inmediata, pero no la viste porque no era la respuesta que andaba buscando. Entonces, para ti no te respondió o no ha sucedido lo que estaba buscando que sucediera. Porque la reflexión en este momento, ¿cuál sería, amados? ¿Qué quería recibir el fariseo con esta postura y esta oración? Porque cada que oramos al Padre Eterno es para agradecerle, para elevar alguna petición, para reconocer nuestra posición ante Él. ¿Qué buscaba el fariseo con esta oración? Por eso en la reflexión que yo les entregaba, les decía, pareciera que como que él estaba como queriendo negociar algo. Bueno, soy esto, como quien dice, me gané un pedacito de cielo, pásenme las escrituras, o como que sería la posición ahí. Un reconocimiento, ¿no? Exacto, como que caiga la medallita del cielo aquí mientras termino esta oración y me voy con mi medalla. Una promoción. Exacto, entonces él se fue, pero dice que recibió su recompensa y el otro dice que fue justificado. Pastor, como también, ¿no? Como dice en el Salmo 51, ¿no? Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, ¿no? Nosotros venimos humillarnos, venir completamente humillado y postrarnos delante de doblar rodillas, ¿no? Porque también cuando doblamos rodillas también estamos humillándonos, ¿no? Venir con ese corazón. Amén, amén, claro.
claro, la postura habla mucho. La postura, obviamente, sabemos que Elohim escucha nuestras oraciones estando tú parado, sentado, acostado. Hay 4 posturas, pero sabemos que hay ciertas posturas que nos hace ganar más terreno que otras. Hay ciertas posiciones por el espacio en el cual estemos, que obviamente, pero si tienes el espacio, la privacidad, ese momento íntimo con Elohim, y ni siquiera en ese momento íntimo donde nadie, por así decirlo, te está viendo y no eres capaz de doblar rodillas. Imagínate en público, pues mucho peor. Les voy terminando con esto, amados, este día de hoy. Tratemos de hacer un cuadro comparativo de esto en nuestras propias oraciones, porque listo, aquí ya examinamos al fariseo y al publicano, pero cómo se puede ver reflejado estos dos en nuestras oraciones y en nuestras posturas. Frecuentemente, y a veces no lo vemos, amados. Es que el problema es que a veces no lo vemos. Frecuentemente se adoptan posturas equivocadas. A veces, por ejemplo, cuando nos encontramos con un problema, sabemos que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con las palabras de Elohim, pero aún así nos mostramos decididos a hacerlo, y en nuestras oraciones queremos que Adonai haga las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad, que aquí también hay otro choque en la oración. Como yo sé que voy a orar por esto, pero quiero como que imponer mi voluntad y como que torcerle el brazo a Elohim. Señor, vea, yo he sido así, ayúdeme en esta petición, ayúdeme en esta situación. Entonces, cuando oramos, a veces se toca trompeta y es un punto delicado. Alcancemos a mirar Mateo 6 para que le demos como un cuadro comparativo a esto que estamos hablando. Mateo el capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo del 1 al 4. Ya para ir terminando. ¿Listo? ¿Quién lo lee, mis amados? Amén. Bien pueda, mi hermanita. Acá, Mateo 6 del 1 al 4 dice Jesús y la limosna. Leámoslo despacio. Guardado, espérame, pongo las gafas, pastor, es que no les tengo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, de ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Amén. Amén. Voy a leérselo en esta versión. Dice, cuídense de practicar su justicia. Mire estos puntos tan importantes. Cuídense de practicar su justicia delante de la gente con el fin que los vean, porque se puede dar esto, ¿no? Como de ese sacar pecho de, es que yo sí, es que yo hago, es que yo. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que cuando hagas obras de misericordia, por eso quería leerlo en esta versión, así que cuando hagas obras de misericordia, mire lo que sucede aquí, porque una de las ofrendas más principales delante del reino de Elohim son las sedacat, que son las obras de justicia, las obras de misericordia, son las que te ayudan a ganar más estatus delante del Padre, te ayudan a ganar más terreno en el mundo espiritual, son las sedacat, las obras de justicia o misericordia, como se está hablando aquí. Pero cuando hago inválida una obra de justicia, una sedacat que es de tanto peso en los shamaim,
Dice, no toques trompeta, no hagas alarde delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. En verdad les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tus obras de misericordia sean en secreto, y tú y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Esto nos habla de muchas cosas, mis amados. Cantamos a veces nuestras propias alabanzas, a veces algunos se quieren dar como palmaditas en la espalda. Y si Elohim no nos bendice con la respuesta a esa oración, algunos inmediatamente toman una postura cambiaria, como que algunos se enfadan, porque lo hemos visto, algunos se enfadan con el Padre Eterno. Pueden llegar hasta dudar, que es lo más delicado, porque no recibí la respuesta que yo esperaba, entonces dudan de que Elohim responda, dudan que Elohim exista y empiezan en esa repulsa que es algo tan delicado. Algunos los que llegan pues ya a esos extremos hablando de esto. Cuando algunos enfermas o viven algo terrible en sus casas, aún en las oraciones algunos pueden culpar a Elohim por no proteger, por no guardar. Si a alguno se le muere, que esto sucede mucho, alguno tiene un familiar muy amado, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, X, y sufrió un accidente o sufrió una enfermedad de gravedad, y como tú eres guardador de mandamientos y tú estás en el camino y tú vas perseverando, empiezas a orarle al Padre, interceder por esa persona y que por favor te ayude y que te haga el milagro. Pero resulta de que la persona se murió. Entonces tu corazón se parte en dos. Entonces empieza el conflicto de emociones y sentimientos internamente. Pero Señor, por favor, pero Señor, no me ayudaste, no me escuchaste. Y empieza una serie de situaciones emocionales internamente que afectan esa relación y podrías haber traído una relación muy buena con el Padre. Pero a veces queremos en este tipo de situaciones, que es lo que más apremia, culpar a Elohim. Fue tu culpa, no me escuchaste, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Entonces no me escuchaste, esto es mentiras, él no responde, él no existe. Todo esto sucede cuando han pasado esta serie de cosas. Cuando se enferma, cuando hay una situación terrible. Elohim no nos protegió. Incluso se trata de razonar con Elohim y ajustarle cuentas a Elohim. Es que Elohim, pero si yo he hecho esto, Elohim, pero si yo he hecho tal cosa. Elohim, pero es que yo ayudé, pero es que lloré y cuando lloré se aliviaron y los sanaste. Señor, pero yo había dado, yo guardo chaval, yo guardo esto, ¿por qué no me escuchaste? Como que empieza a sacarle en cara las cosas a Elohim. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la lista puede seguir y seguir. Ustedes también lo saben que así es. Todas estas oraciones tienen como fin hacerle demandas a Elohim y tratar de forzar la voluntad del Padre. Porque a veces como crecemos espiritualmente y creemos que tenemos cierta relación y comunicación con el Padre, creemos que Él va a acceder a cada una de nuestras peticiones y queremos forzar su voluntad por los conflictos de intereses que hay. Y es que tiene que haber un conflicto de intereses para llegar a esa postura. Cuando no se está viviendo, usted muy fácilmente puede decir, no, yo nunca, o no, yo qué voy a llegar a hacer eso, pero viva la situación. Esté en el punto de la vida o la muerte de ese ser amado suyo, de ese su hijo, su esposa, su esposo. Y puede aflorar algo dentro de ti que no sabes cuál es esa postura que puedes tomar. Pero desde ya que el Padre Eterno nos ayude a blindarnos de este tipo de cosas, porque no estamos exentos de vivir alguna calamidad, alguna situación extrema como familia, con los nuestros. Y de allí puede quedar en un hilito nuestra relación e intimidad con el Padre. Eso es como querer forzar, culpar, incluso oponernos y enfrentarnos a nuestro Padre Eterno, a nuestro amado Elohim. Entonces, amados,
por el día de hoy. Voy a dejar mi intervención de este estudio sobre la oración aquí. Si alguno tiene algún aporte que desea hacer, ya para que Bueno, yo quería finalicemos. leer Marcos 11:23, ¿no? Porque también es confiar en el Eterno y tener la confianza que porque es conforme a la voluntad del Eterno, no conforme a la voluntad de nosotros, ¿no? Amén, porque amén. dice lo que dice Marco, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén, amén, amén. Así es. Sin embargo, claro, ahí nos habla de la confianza y de la emuná, pero a veces, claro, tú Y tienes la confiar en él. confianza, claro, a veces tú tienes toda la plena confianza y tú crees que él le puede sanar, que le puede levantar, que puede solucionar la situación tan grave que estás viviendo. Tú puedes tener la confianza para creer que sí es así, pero resulta que tú en el fondo de tu corazón, muy allá en tus emociones y sentimientos, tú deseas que él sane o obre en esa situación. Y el conflicto viene es cuando no se dio la respuesta que tú verdaderamente estás esperando. La hermanita levantó Porque no la es la mano. voluntad de nosotros, pastor, es la voluntad del Eterno. Exacto. Es Sí, la voluntad de nosotros él que pedimos, siempre hay pero que el que hace la reconocer. obra es él. Él es conforme a la voluntad de él, no la de nosotros. Amén, amén. Hermanita. Sí, pastor, a mí el Padre Eterno me regaló una palabra desde antes de conocer la Torah, que yo la vine a entender ya pues en este camino. Y es en Deuteronomio 8, el versículo 2, cuando dice, y estoy en la Reina Valera porque es que la otra, como estoy aquí ocupada, entonces no sé qué la otra. Repítame la cita. Deuteronomio 8, versículo 2. Ya. Que con este pasaje ya ahorita en el camino de este camino ya lo pude entender bien y este lo tengo grabado en mi corazón donde siempre lo estoy recordando. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto él nos trajo al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos, o si había de guardar o no sus mandamientos. Amén. Es algo que yo he entendido, es que en este camino el Eterno lo que quiere siempre es probar nuestro corazón, porque es muy fácil uno decirle cosas al Padre y derramar su corazón y prometerle y decir cosas, pero cuando Él ya viene a la prueba y cuando Él dice que Él pesa nuestro corazón, Él lo pesa, pues yo siempre digo al Padre que cuando me lo pese no me lo vaya a hallar falta. Amén, amén. Eso siempre estar en nuestras oraciones. Y que cuando me lo vaya a... Y cuando me lo vaya a... Y cuando pruebe nuestro corazón, que pues yo considero que ya, pues, o sea, ya pasamos una primera prueba, que usted ya sabe cuál fue, donde yo le clamaba al Padre, pues siempre le clamé su voluntad, pero yo le expresaba mi anhelo. Claro, así es. Yo le expresaba mi anhelo, pero decía, pero es su voluntad. Entonces, de igual aceptar la voluntad de Dios en determinados momentos de la vida no es fácil. Claro, y ahí donde viene el conflicto y el dolor más fuerte es ese, porque nosotros decimos, yo acepto tu voluntad, pero mentiras, tú tienes otra voluntad interna que quisieras que él hiciera tu voluntad. Pero a pesar del medio de pronto del dolor que uno pueda estar viviendo por la situación, nunca se le puede uno olvidar de que es la voluntad de Él, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Claro que sí, mi hermanita. Muchas gracias por tu aporte. ¿Algún otro aporte o ahí vamos finalizando? No, pastor, pues, o sea, esto con lo que el Eterno habla hoy a nuestras vidas, eso es como una alarma, ¿no? Que siempre, y que nos tiene que poner en alerta, ¿no? Porque si somos propensos, el Señor nos pide, dame tu corazón, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón, porque el corazón es engañoso, dice la palabra, es perverso. Y a veces, pues, podemos caer en esa situación. Entonces, tomar la actitud que tomó el publicano en todo momento, ¿no?
Amén. humillados delante. Total. Porque tenemos esta carne y esta carne nos traiciona y nos puede echar zancadilla, pero ahí eso nos tiene que llevar humillados siempre delante del Señor. Es una responsabilidad muy grande, porque uno dirá, no, qué bueno que están en este grupo, qué bueno esta labor, pero la responsabilidad que tenemos delante del Eterno es muy grande. Exacto, exacto. Qué bueno que ese es el punto principal que yo quiero, obviamente guiado por el RUA, que se entienda la responsabilidad que hay, que no de cualquier manera yo me puedo presentar ante el Padre Eterno, porque lamentablemente el sistema tradicional, aunque muchos de nosotros trató y quiso hacerlo de la mejor manera y de la manera más transparente posible, la liviandad, a veces el facilismo que el mismo sistema tradicional nos ofrecía, a veces nos hace presentar oraciones de cualquier manera. Y ese es el punto más delicado. Lo que tú acabaste de decir es la plenitud de lo que quiero que se razone con lo que vamos a estar haciendo en este grupo, mis amados. Que cuando ustedes lo citen a una oración, a una hora determinada, yo ya lo sé, que a partir de hoy usted ya sabe con qué peso y con qué responsabilidad va a estar en ese momento haciendo esa oración. Y yo sé que con el favor del RUA, esto que estamos y hemos hablado el día de hoy no se le va a olvidar cada que usted haga una oración. Amén. Amén. Pastor, yo también pienso que también, ¿no? Levantarnos a la madrugada, porque siempre es bueno que uno levante, por lo menos si tú vas a trabajar y tú sabes que tienes que trabajar, levantes una hora más para que tú puedas hacer esa oración, porque eso también es parte de nosotros antes de salir de nuestra casa, ¿no? Claro, claro Poder que sí. hacer esta oración en una condición correcta, ¿no? Porque si nosotros nos levantamos y 10 minutos para hacer una oración, no, tenemos que tener un tiempo también para estar con el Eterno, tener esa comunión con Él, ¿no? Así es, claro que sí, mi hermana. Amén, amén. Listo, mis amados. ¿Alguno más o por ahí quedamos? Listo, entonces, démosle gracias al Padre Eterno. Les estaré informando. Algunas veces nos reuniremos el lunes, otras veces el martes, que yo a veces tengo unas reuniones. Entonces yo les estaré informando. Nos vamos a tratar de reunir una horita para estar estudiando este tema y capacitarnos muy bien para hacer unos instrumentos útiles en las manos del Eterno, amados hermanos. Hermano José, ayúdenos con la oración de agradecimiento y de despedida, por favor. Claro que sí. Padre Eterno, te damos gracias en esta